Quiero compartirles unas palabras del maestro budista y psicoterapeuta estadounidense Jack Kornfield, las cuales me tocaron profundamente. Abro comillas. Solía pensar que para ser libre tenías que practicar como un guerrero samurái, pero ahora entiendo que tienes que practicar como la abnegada madre de un niño recién nacido. Requiere la misma energía, pero tiene una calidad completamente diferente. Se trata de compasión y presencia en lugar de tener que derrotar al enemigo en la batalla. Esta frase me encanta porque refleja algo con lo que resueno profundamente. El sendero espiritual no es una lucha, no es una guerra. Si lo vemos como tal, nos encontraremos en constante conflicto, peleando contra el ego, considerándolo el enemigo a destruir. Y entonces entablaremos una lucha terrible contra la mente, tratando de neutralizar pensamientos que consideramos negativos y batallando contra emociones que etiquetamos como malas. Esto convierte nuestro camino espiritual en una guerra que genera desgaste emocional y estrés. Jesús dijo en Mateo capítulo 12 versículo 25: Todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Lo que esto quiere decir es que no deberíamos dividirnos en una guerra interna contra nosotros mismos. El sendero espiritual no debería ser visto como una lucha, como una batalla entre el bien y el mal. Toda lucha es un conflicto y ningún conflicto es nunca saludable. La espiritualidad se parece más a un viaje de autodescubrimiento. En lugar de luchar contra el ego, se trata de hacernos conscientes de él, de observarlo sin juzgarlo, sin etiquetarlo como malo o negativo. Simplemente lo observamos. Y cuando el ego es observado, se desarma, pierde su fuerza y su capacidad de actuar. El poder del ego reside en funcionar desde la sombra, desde lo oculto. Al observarlo, inmediatamente pierde toda su fuerza y poder. Lo mismo sucede con la mente. No podemos convertir el proceso espiritual en una lucha contra ella. No hay que pelear con la mente. Ella es nuestra gran aliada, una herramienta maravillosa que necesitamos para funcionar en el mundo. No se trata de luchar contra la mente, sino de observarla y hacernos conscientes de ella. De la mente pueden surgir cosas maravillosas como la creatividad y las ideas que necesitamos para cumplir ese propósito superior que todos tenemos. La mente no es un enemigo, simplemente necesitamos observarla, especialmente cuando aparecen esos pensamientos de autosabotaje o esas ideas irracionales. Al observarla, la mente se aquieta. Lo mismo sucede con las emociones. Ellas no son nuestras enemigas. No existen emociones malas, eso es un mito. Existen emociones desbordadas que se han salido de control precisamente porque no han sido observadas ni integradas a nuestro ser. En vez de luchar contra las emociones, podemos hacernos conscientes de ellas, permitirlas, sentirlas, darnos cuenta en qué parte de nuestro cuerpo se sienten, respirar profundamente y permitir que se integren a nuestro ser. Al hacer esto, incluso las emociones más desbordadas, como la ira más caótica o destructiva, se calman y se integran. Es necesario salir de esa dicotomía de la mente dualística que nos hace ver el camino espiritual como una guerra. Hay personas que viven en una lucha constante contra el ego, contra los pensamientos, contra las emociones. Después de años en esa batalla, las he visto desgastadas, con una tensión interna producida por tratar de mantener el autocontrol. Yo no estoy de acuerdo con el autocontrol, no me gusta esa palabra,
porque todo control es violento. Todo control implica ejercer fuerza, poder, violencia interna. Prefiero hablar de autogestión. Así que no se trata de controlar las emociones, sino de gestionarlas. No se trata de controlar los pensamientos, sino de gestionarlos. Gestionar implica reconocer, comprender y regular las emociones para responder de manera constructiva en diferentes situaciones. Esto se hace de manera consciente, sin fricción, sin guerra, sin lucha. Hay personas que no solo luchan contra su ego, sino que también crean una cantidad de enemigos imaginarios contra los cuales creen estar batallando. Contra los ángeles caídos, los magos negros, larvas astrales, energías negativas, reptilianos y demás. Inventan todo tipo de enemigos solo para justificar el conflicto interno. Todos esos enemigos externos son una proyección de su propio ego. Proyectan afuera todo lo que no quieren ver adentro. De esta manera justifican la lucha, convirtiendo el conflicto interno en uno externo. En alguna época pertenecía a un movimiento espiritual donde hacíamos llamados a juicio, es decir, oraciones supuestamente hechas para pedirle a Dios que llevara al juicio final a las almas que considerábamos diabólicas. Esto es absurdo, nada de eso funciona. La persona que inventó estos llamados, Mark Prophet, empezó a hacer llamados a juicio contra Fidel Castro desde el año 1959. Dichas invocaciones buscaban que el dictador cubano fuera desencarnado, es decir, que muriera, para poder ser juzgado y llevado a la segunda muerte. Lo cierto es que primero murió Mark Prophet a los 62 años y su esposa Elizabeth Prophet a los 70, mientras que el dictador murió a la edad de 90 años. Esto demuestra que simplemente esas cosas no funcionan. Además, es absurdo pensar que si en el universo existe una inteligencia cósmica que es sabia y omnisciente, nosotros como humanos con una mente limitada le tengamos que decir quién debe ser juzgado y quién no. Si quiero cambiar el mundo exterior, primero debo trabajar en mí. Claro que afuera existen problemas, líderes corruptos, políticos deshonestos, dictadores como lo que vemos actualmente en Venezuela. No podemos cerrar los ojos a esas realidades, pero luchar contra ellas desde un punto de vista espiritual no tiene ningún sentido. Es más efectivo trabajar primero en nuestro ser. La lucha externa entre los de izquierda y los de derecha, entre los demócratas y los republicanos, entre los liberales y los conservadores, es una proyección de la lucha interna entre el deber y el querer, es decir, entre la moral y el deseo que hay dentro de cada uno de nosotros. Si en verdad podemos hacer algo para aliviar las crisis externas, entonces hagámoslo. Si puedes ayudar de manera práctica y real en alguna situación mundial, hazlo. Y si no es posible, entonces enfócate en trabajar en ti mismo, en integrar tu división interna, en sanar tus relaciones con vecinos, familiares y seres queridos. Nos enfocamos tantas veces en lo externo que descuidamos lo interno y descuidamos a las personas que tenemos cerca. Nos aterra la guerra entre Rusia y Ucrania, pero nosotros mismos no hemos hecho las paces con nuestros familiares o nuestros amigos. Esta hipocresía hace que muchas personas de palabra apoyen al pueblo venezolano, pero en realidad son indiferentes cuando ven a un ciudadano de ese país que necesita ayuda. En pocas palabras, nos distraemos tanto en pelear contra los supuestos reptilianos que nos olvidamos de ayudar a nuestros hermanos, los venezolanos.
Este es un canal dedicado al despertar de la conciencia. Ayudaría mucho si te suscribes a él, le das me gusta, escribes un comentario y lo compartes con tus amigos. Deseo un día lleno de conciencia para ti.